e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que aplique, amigas y amigos de Factor Desconocido. Les saluda Rafael Álvarez. Del otro lado de la línea tenemos a mi compañero, colega y amigo Arturo León, que está actualmente en la hermana República Municipio de San Joaquín. Está ya por algunas labores y actividades profesionales. Y pues, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué andas haciendo por allá en San Joaquín? ¿Qué tal, Rafael, amigos de Factor Desconocido y por supuesto de www.smradio.com? Pues sí, me encuentro en este momento en el municipio de San Joaquín, en el bello municipio de San Joaquín, acá precisamente en la Sierra Gorda Queretana. Fíjate que, bueno, pues me encuentro desarrollando actividades profesionales en otro ámbito de cosas. Sin embargo, quiero comentarte, Rafael, amigos, que pues he tenido la oportunidad de encontrarme con varios casos muy interesantes sobre la presencia de objetos voladores no identificados acá en el municipio de San Joaquín. En primera instancia, para los que no han visitado este bello municipio, quiero comentarles que se encuentra más o menos a 2 horas y media, 3 horas de pues la ciudad de Querétaro. En primera instancia uno tiene que pasar por el municipio de Colón, que bueno, pues ya lo hemos abordado en anteriores ocasiones en Factor Desconocido, en donde hemos señalado que existe pues bueno la capilla de los exorcismos. Posteriormente uno se tiene que dirigir al municipio de Ezequiel Montes, conocido precisamente también por gran cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados, y que bueno pues es perteneciente o pertenece a este municipio pues la enigmática Peña de Bernal, este lugar donde bueno pues también se han podido observar objetos voladores no identificados y también que contiene gran información acerca de los temas de misterio, de cosas paranormales, de por supuesto pues energías completamente desconocidas, y que muchas personas, inclusive pues extranjeros, han venido a la Peña de Bernal. Incluso hace unos días estuvo incluso Elijah Wood, el que acaba de venir al evento de los cómics aquí en Querétaro, y bueno, también visitó Peña de Bernal, ¿no? Es evidente que en Peña de Bernal existe un gran misterio y un contenido en información referente a los objetos voladores no identificados. Posteriormente nos dirigimos hacia pues la comunidad de Boyé. Acá también se han tenido oportunidad de ver objetos voladores no identificados, y continuando hacia el interior de la Sierra Gorda de Querétaro pasamos por Bizarrón, en donde bueno pues es conocido ampliamente por sus trabajos en mármol. Grandes yacimientos de mármol se encuentran en Bizarrón, y de ahí en adelante pues empieza precisamente la zona de la Sierra Gorda Queretana, en donde pues podemos admirar unos paisajes verdaderamente interesantes. Y es precisamente en este trayecto de Bizarrón hacia la cabecera municipal de San Joaquín, precisamente donde se han podido observar objetos voladores no identificados, debido a que bueno pues la carretera prácticamente es todo un mirador verdaderamente impresionante de los cerros, de la vegetación, de pues bueno gran espacio para poder observar y para poder pues deleitarse
información muy interesante, Rafael, amigos. Fíjate nada más, Rafael, esta información data del 13 de mayo de 1975. Fíjate nada más. Esta información fue publicada por el Diario de Querétaro, en aquel entonces fue martes 13 de mayo de 1975, y se titula de la siguiente manera: OVNIs sobre el cielo de San Joaquín. Estuvieron a 70 metros de altura el jueves anterior, es decir, de 1975. Y más o menos la nota dice lo siguiente: raros objetos volaron por varios minutos sobre la población de San Joaquín, a una altura de aproximadamente 70 metros, y fueron vistos por varios habitantes, quienes informaron al reportero que la aparición de dichos objetos fue el pasado jueves entre 9 y 10 de la noche. Esta información, mi querido Rafael, ya tenía yo conocimiento años anteriores de este avistamiento. Sin embargo, pues por diferentes motivos, como tú bien lo sabes, es un poquito difícil a veces llegar precisamente a la zona o tener el tiempo de recopilar la información. Sin embargo, hoy se me presentó la oportunidad de visitar San Joaquín y pues le he estado dando seguimiento. Fíjate que efectivamente hay policías que en aquel entonces estaban en activo, que pudieron observar a estos objetos voladores no identificados. Hay también testigos que, bueno, he tenido la oportunidad de conocerlos y que más adelante en transmisiones de Factor Desconocido presentaremos la entrevista. Lo que me llama mucho la atención es que estos objetos voladores no identificados estuvieron en la cabecera municipal de este municipio a tan solo 70 metros de altura. Fíjate, 70 metros de altura. Y según los testigos, pudieron describir a estos objetos como algunos objetos eran esferas luminosas simplemente, y otros objetos eran precisamente objetos del tipo lenticular, con una luz muy intensa en la parte baja de estos aeronaves. Entonces es aquí donde, bueno, pues he tenido la oportunidad de conocerlos, de visitar precisamente la zona donde fueron pues vistos estos objetos voladores no identificados, y en próximas emisiones de Factor Desconocido les presentaremos pues precisamente la nota de aquel entonces, porque no nada más es una, sino también en junio de 1975, fíjate, en junio de 1975 se vuelve a repetir este fenómeno, y la nota se titula, igualmente del Diario de Querétaro, aparecen más ovnis sobre San Joaquín. Es decir, la gente y los mismos medios de comunicación de aquel entonces, de 1975, ya tenían conocimiento y estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo allá en San Joaquín. Entonces es verdaderamente interesante que haya un registro periodístico, aparte de las mismas autoridades del lugar de San Joaquín, y de, bueno, pues prácticamente toda la cabecera municipal tuvo la oportunidad de ver estos objetos voladores no identificados, Rafael. Pues mira qué interesante, Arturo, esto es parte de la historia de la ovnilogía acá en México. También checando notas, quien guste puede darle en su buscador preferido lo que tengan, digamos que ahí en la computadora, en la tableta, en el teléfono, y se van a dar cuenta de que hay también varios reportes mucho más recientes, sobre todo en la zona de San Joaquín, de Cadereyta, de Ezequiel Montes, Bernal, evidentemente, como que es una zona en donde ha habido fenómenos no nada más de objetos voladores no identificados, Arturo, sino también de avistamientos de fenómenos paranormales, desde, por ejemplo, bolas luminosas que nos recuerdan a algunos reportes que se han dado en décadas recientes allá en Europa y en otros lugares del mundo, humanoides. También se han visto, se han reportado pues cosas de ya más del mundo del misterio, como ahora se le llama. Entonces sí es una zona en donde se ha distinguido, no desde épocas recientes, sino también desde mucho antes, por ser una zona pues mágica, misteriosa, obviamente con una belleza natural muy grande, como lo estabas comentando, aunque también con muchos misterios. Sí, definitivamente, mi querido Rafael, y fíjate que
En la década de los 70, es decir, ahora que tengo esta información periodística, también me di a la tarea de buscar algunos acontecimientos, a lo mejor del mismo año o de un año después. Y fíjate que me encuentro en el diario de Querétaro, precisamente, el martes 13 de mayo de 1975, ¿sí? Hay una nota, un pequeño párrafo, muy, muy pequeñito, pero que dice lo siguiente. Fíjate nada más lo que te voy a comentar, mi querido Rafael, amigos. Lo titulan: dos interesantes conferencias ofrece hoy en el CETES del PRI, en aquel entonces, en el Auditorio de Bellas Artes. Dice: en el Auditorio del Instituto de Bellas Artes se dictarán dos interesantes conferencias sobre parapsicología y ovnis. Fíjate quiénes son los conferencistas. Los conferencistas son el padre Freixedo, destacado escritor y estudioso, y Jorge Reicher, además de Ken Smith. Fíjate nada más qué tipo de conferencistas estuvieron el 13 de mayo de 1975 en la ciudad de Querétaro. Sí, claro, y además en una fecha que pues es cabalística prácticamente, el 13 de mayo, Fátima en el mundo católico, aunque bueno, también ya en el paganismo pues es una fecha también memorable por otros acontecimientos. Y mira, me hiciste retroceder en el tiempo, porque recuerdo que algunos años después, Salvador Freixedo también vino para acá por Querétaro. Te estoy hablando de más o menos el año 86, 87, que fue cuando yo lo conocí personalmente, también a una serie de conferencias en donde, si mi memoria no me falla, también participó don Pedro Ferriz Santa Cruz, prácticamente lo que pues nosotros consideramos como el padre de la ovnilogía en México, y también nuestro querido amigo don Jorge Reicher. Pero eso ya unos años más para acá. Pero mira, yo no sabía que en el 75 habían estado también con don Jorge. Pues qué interesante, Arturo, esa nota que pudiste encontrar. Sí, estuvieron don Jorge Reicher, Salvador Freixedo y Ken Smith, quienes, bueno, hay que recordar que don Jorge Reicher en aquel entonces precisamente pues era director de precisamente del CIFEAC, ¿no? Además de comentaristas de conocido prestigio en televisión, como por ejemplo Ken Smith, quien, bueno, pues ellos tenían un programa allá en Canal 13, y que, bueno, pues en aquel entonces era muy popular y contemporáneo de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Además, quiero comentarte lo siguiente, y algo que a mí me llamó mucho la atención, Rafael, amigos de Factor Desconocido, es la década de los 70, es la década donde precisamente se dieron una gran cantidad de objetos voladores, de avistamientos de objetos voladores no identificados en el territorio nacional. Y bueno, pues Querétaro no pasa desapercibido, y también fue de alguna manera protagonista, y que, bueno, pues aportó precisamente a esta tan movida década de los 70 en los avistamientos de objetos voladores no identificados. Por otro lado, también tuve la oportunidad de contrastar esta información con una información que me hizo favor de compartirme nuestro buen amigo Alfonso Salazar, y precisamente Alfonso me hace llegar una copia de la descripción que hicieron los testigos de estos objetos voladores no identificados allá en San Joaquín, pero esta descripción fue publicada por la revista Duda del 14 de abril de 1976. Entonces, fíjate cómo todo se va armando, cómo todo se va compaginando para armar una extraordinaria historia, una serie de avistamientos que, bueno, pues sin lugar a dudas te vuelve a retroceder en el tiempo, y te das una idea de cómo se dieron estos avistamientos allá en diferentes partes del país, y por supuesto aquí en San Joaquín. Sí, claro, Arturo, y ampliando un poco más el panorama, ya no tanto en el tema de los no identificados, sino ya, digamos que en otro tipo de casuística y otro tipo de temas, también recordarles a aquellas personas que han tenido oportunidad de visitar San Joaquín, y a los que no, pues invitarlos a que se den una vuelta por allá. Tenemos dos zonas arqueológicas muy importantes, la de Ranas y la de Toluquilla. Recordemos que nuestros antepasados
pues no construía nada más al azar este tipo de zonas ceremoniales, zonas habitacionales, zonas también como para el conocimiento. Era toda una serie de conocimientos que los llevaban a establecer este tipo de lugares en ciertos lugares que podrían, digamos, que estar sobre las líneas ley que le llaman algunos investigadores, o bien sobre centros magnéticos donde la energía de la Tierra es muy poderosa desde el punto de vista magnético, electromagnético, etcétera, que obviamente puede dar pie no nada más a avistamientos de no identificados, sino también a otro tipo de fenómenos. Entonces, las zonas por sí mismas, desde el punto de vista arqueológico, son muy interesantes. Quien ha tenido oportunidad de estar por allá, pues no me dejará mentir al respecto. Y también pues son zonas en donde tienen un atractivo no nada más turístico, arqueológico y cultural, sino, como ya les decía, por una serie de fenómenos pues paranormales que se han presentado por todas estas zonas. Sí, definitivamente también tiene un gran contenido prehispánico, como bien lo comentas, Rafael. Ahí en la zona arqueológica de Ranas, definitivamente pues hay juegos de pelota, hay un significado también astronómico allá en los diferentes construcciones, en las diferentes pirámides, por supuesto, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con algún guía de turistas de ahí de la zona arqueológica de Ranas, y pues me comenta que no se le puede atribuir a una cultura en específico la construcción de esta zona arqueológica, ya que bueno, pues eran diferentes asentamientos que llegaban, construían, se iban, y luego llegaban otros y construían encima de ellos, y luego se volvían a ir, y entonces han encontrado vestigios propiamente de diferentes asentamientos nómadas, ¿no, Rafael? Sí, claro. Pues Arturo, muy interesante lo que nos comentas. Ojalá que muy pronto pues puedas compartirnos esta información ya de regreso acá a la ciudad de Querétaro. Bien interesante el tema, y bueno, pues también valdría la pena retomar algunos casos más recientes, como te he comentado, por aquellas zonas de San Joaquín y de las zonas aledañas, ¿no crees? Sí, definitivamente, un trayecto, como lo comentaba anteriormente, un trayecto que valdría la pena pues detenerse poco a poco y disfrutar no solamente de la gastronomía, de los lugares, sino también de todo el acervo cultural, histórico, y por supuesto del gran contenido de misterio que se tiene en los diferentes municipios de nuestro estado, Rafael. Así es, Arturo. Y pues si te parece bien, si ya no hay algún otro tema relacionado con esto que nos comentas de San Joaquín y zonas aledañas, ¿qué te parece si vamos dando pie a la temática que tenemos preparada el día de hoy en relación a los chemtrails? A menos de que tengas alguna otra cosa más que quieras comentarnos, Arturo. No, adelante, vamos a darle paso a estas llamadas estelas químicas, Rafael. Sí, pues Arturo y amigos que nos hacen favor de vernos y escucharnos en esta emisión de Factor Desconocido, les preparamos un tema que pues es muy polémico, muy interesante por toda la serie de opiniones de distintos investigadores que alrededor del mundo, a partir más o menos de la década de mediados de los 90, por ahí del 96 en adelante, pues han venido dando a conocer y a difundir que es relacionado con lo que les decía, los famosos chemtrails, que no son otra cosa más que líneas o estelas de tamaño muy grande, que en lugar de difuminarse o desaparecer, como pues cualquier estela de condensación que puede producir de manera natural un avión, estas aumentan de tamaño y son producidas por aviones que por lo regular no tienen marcas o números de identificación que se puedan apreciar, y que pues varios investigadores señalan que este tipo de estelas o de chemtrails
están asociadas con algo parecido a sistemas de fumigación con elementos que incluyen metales pesados. ¿Por qué traerles ahora este tema? Pues porque en días recientes me percaté, Arturo y amigos, que aquí en la ciudad de Querétaro otra vez se vuelve a presentar este tipo de fenómenos. Y digo otra vez porque en años recientes, como por ahí del 2000 en adelante, hemos sido testigos, varios de nosotros, de los que vivimos aquí en la ciudad, de este tipo de estelas. Yo no recuerdo, al menos de lo que a mí me ha tocado ver en el año 2018, me parece que por ahí de mediados del año pasado tuvimos episodios de este tipo de estelas. No recuerdo de que se hayan dado posteriormente en lo que restaba del 2018, y por eso me llamó mucho la atención que en días recientes el último avistamiento que yo tuve oportunidad de ver fue el día domingo de la semana pasada, o sea, hace un par de días, es decir, 5 de mayo. Incluso saqué algunas fotos. Yo estaba en ese momento en la parte norte de la ciudad y me pude percatar de este fenómeno. Como les decía yo, son producidos por aviones que no tienen marcas, al menos aparentes, y que si tú te vas a consultar en las webs que hay como flightaware.com o flightradar.com a ver qué tipo de aviones hay en ese momento surcando el cielo, pues no te aparece información. O sea, es como si no hubiera reportado algún vuelo conocido, al menos de acuerdo a estas webs. Entonces queda la duda de saber, bueno, pues cuáles son las compañías o al menos saber si son vuelos no comerciales, sino militares, etcétera. Bueno, pues de qué son. Incluso lo que le llama la atención, Arturo, es que algunos de estos aviones están reportados como que vuelan en rumbo de colisión, lo cual está prohibido, tanto por el lado militar como civil. Está prohibido que dos aviones que están más o menos, o dos o más aviones que están más o menos a la misma altitud, vuelen en ruta de colisión. Algo que también llama la atención de estos chemtrails es que no son continuas las estelas que dejan. Es como si los aviones que las producen tuvieran algún mecanismo para que a intervalos pudieran estar produciendo estas estelas. Los primeros reportes de chemtrails fueron dados a conocer por allá de 1996 en Estados Unidos y algunos países de Europa Central, y se distinguen sobre todo por tener líneas paralelas, ya sea en sentido horizontal o vertical en el cielo, y por tener algo que le llaman efecto serrucho. Es decir, no nada más se pueden ver estelas de manera continua, que luego se interrumpen y otra vez luego vuelven a ser de manera continua, sino también porque es como si fueran produciendo estelas que de a poco van haciendo así como que un fenómeno como discontinuo, que es el llamado efecto serrucho. También en algunos casos hay un fenómeno que le llaman black line o línea negra, o sea que no son de color blanco, sino son de color negro, que se combinan con el color blanco de otras estelas, y cuando se expanden estas líneas se genera una bruma que se puede apreciar también a simple vista. Entonces el fenómeno más habitual es que, por ejemplo, puedes tener un cielo totalmente soleado, así resplandeciente, esplendoroso. Vienen estos chemtrails, empieza como que el efecto serrucho y de malla, en donde podemos ver como que líneas tanto en sentido vertical como horizontal, haciendo, hagan de cuenta, como una malla, como lo podemos ver al fondo en las pantallas, amigas y amigos que están viendo el programa, y que luego, conforme van difuminándose, producen una bruma, y entonces de lo que era un cielo resplandeciente, ya luego tenemos un cielo nublado que oscurece el brillo del sol. Como les decía yo, es un tema muy polémico, que tanto a favor como en contra,
podemos encontrar pues un montón de investigadores que hablan a favor o en contra de este fenómeno, y pues bueno, de ahí lo polémico del mismo, Arturo. Sí, es un tema muy polémico e interesante, Rafael, amigos. Hay que recordar que, bueno, pues en años anteriores, a inicios de la década de los 90, se inició con el bombardeo de las nubes con nitrato de plata. En primera instancia, pues fue con unos cañones desde tierra, y posteriormente pues se hizo a través de avionetas, o precisamente de aviones. Esto pues para provocar la lluvia en los diferentes campos de cultivo. Sin embargo, pues bueno, ha llegado a ser tema de la parte conspiranoica, en el sentido de que pues ya las grandes potencias o el llamado gobierno mundial, o grandes corporaciones farmacéuticas principalmente, se han estado dando la tarea de, pues como lo han llamado, de fumigar las diferentes ciudades. Algunos han teorizado que es porque, pues bueno, para generar un control de la natalidad. Algunos han precisamente dicho que es para combatir enfermedades. Otros también han comentado que se trata de sembrar virus y de provocar de alguna manera una especie de disminución en la población. Hay muchas teorías. Efectivamente existen pues estas líneas, estas estelas que pues tienen unas formas muy particulares. Sin embargo, pues existen también personas que a lo que lo atribuyen es precisamente a las nubes de condensación provocadas por aviones comerciales o militares. Como bien lo comentas, existe la diferencia de que estos aviones pues no llevan marcas, incluso algunos no llevan ni siquiera ventanas frontales, en donde pues en teoría debiera de ir el piloto y copiloto. Se ha especulado que son aviones teledirigidos, que en la actualidad, como bien lo sabe Rafael, amigos, existen este tipo de aviones. Existen ya precisamente los llamados drones. No vayamos tampoco tan lejos. Acuérdate que pues hace unos cuantos meses surgió una polémica muy interesante en Puebla, en la armadora precisamente de Volkswagen, donde pues precisamente ellos, la empresa Volkswagen, bombardea las nubes no para crearlas, sino para disiparlas. ¿Por qué? Porque ellos dentro de su campo, su gran estacionamiento donde ponen los automóviles nuevos, pues bueno, cuando llovía se les dañaban, cuando granizaba incluso, pues se les dañaban, ¿no? Entonces, lo que hacía Volkswagen era precisamente bombardear las nubes para disipar la lluvia. Esto trajo pues protestas de los diferentes campesinos de la localidad allá de Puebla, para pues avisar al gobierno de que Volkswagen precisamente no estaba respetando pues el permiso que tenía de hacer esto, porque sí contaban con un permiso, pero hacerlo 2 veces o 3 veces al año. Sin embargo, existen videos de que pues esta empresa, esta armadora, lo hacía prácticamente 3 o 4 veces por semana. Entonces esto tenía una repercusión en el clima y evidentemente afectaba pues el ciclo de los diferentes campos, de los diferentes sembradíos. Sin embargo, bueno, pues ahora se ha comentado precisamente de que hay empresas que empiezan a pues regar este tipo de nubes de condensación sobre los diferentes campos de cultivo, porque quieren ellos mismos vender un fertilizante para combatir lo que pues estas nubes de condensación le hacen al suelo y lo vuelven poco fértil. Entonces sería un negocio prácticamente redondo. Existen infinidad de teorías, sin embargo, a ciencia cierta no hay una especificación, no hay un dato concreto. Hay que recordar también que precisamente
en la guerra de Vietnam se utilizaba el DDT para inyectar la gran cantidad de moscos de las tropas, y ahí sí hay videos donde desde tierra pasaban y prácticamente llenaban de DDT a los soldados, ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de observar este tipo de nubes, de estelas más bien. Me parecen interesantes debido a la forma, porque es como a través de pulsos, es decir, estas líneas de condensación no es una línea completamente pareja, sino que tiene como una especie de pulsos que forman en estas estelas, Rafael. Sí, y pues hablando un poco más acerca de las investigaciones que se han dado desde el 96 en adelante, Arturo y amigos, existen varias evidencias que se han podido recolectar en el suelo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en los lugares por donde se han podido avistar estos chemtrails. Algunas de estas evidencias apuntan a microfibras que se parecen, hagan de cuenta, como si fueran telas de araña, con una estructura así como viscosa, que se pueden recoger en los campos y que ya luego, cuando se van a analizar, se han encontrado evidencias de metales pesados como aluminio, bario, estroncio, arsénico, óxido de aluminio y cloruro de bario, entre otros compuestos. Esto nos lleva a que hay un grupo de investigadores que han intentado explicar esto de los chemtrails, diciendo que, como comentabas tú hace rato, pudiera ser que es para modificación climática, que aunque no siempre se produce un cambio en el clima de la región donde se visualizan, pues a lo mejor pudiera ser algo relacionado con modificación del clima, o bien algunos otros investigadores apuntan a la teoría de que pudiera ser una afectación directa a los seres humanos, porque también se han tenido reportes en algunos lugares en donde han aparecido estos fenómenos, de que a la par de que también en el suelo se detectan este tipo de microfibras, algo parecido a telas de araña, y también elementos que apuntan a los compuestos que yo les decía, o a los metales pesados. En las personas se han producido reportes de asma, gripe, alergias, migraña, problemas respiratorios, gastrointestinales, vómitos, mareos y otro tipo de enfermedades. Hay incluso una enfermedad que no está reconocida por la ciencia oficial, por decirlo así, pero que hay varias investigaciones desde el año 2001 y 2002 en adelante, sobre todo en Estados Unidos, que se llaman morgellons, que están asociadas a estas extrañas fibras que son parecidas a telas de araña. Los morgellons, los síntomas, Arturo y amigos, son llagas en la piel que no se cierran y por la que salen fibras parecidas a telas de araña que producen una comezón muy intensa. La medicina tradicional dice que esto se trata de alucinaciones o de somatizaciones extremas producidas por enfermedades mentales. O sea que tú te sugestionas y que entonces por esa sugestión que tienes produces en ti mismo esta somatización, lo cual pues muchos investigadores evidentemente ponen en tela de juicio esta explicación. Y bueno, pues a partir de ahí se dan varias explicaciones, ¿no? Que pudiera ser de que, bueno, pues igual y que como subproducto o producto de este tipo de chemtrails y de los compuestos que arrojan a la atmósfera, estos compuestos van cayendo al suelo y luego se van acumulando por efecto de bioacumulación en las personas y te llegan a producir este tipo de situaciones nocivas, que ya en una situación extrema te llevan a esta enfermedad que, como yo les he dicho, se llama morgellons. Lo pueden encontrar en YouTube y en otras plataformas, en donde hay investigaciones que apuntan a que es una enfermedad que algunas personas dicen que puede ser
ya en el orden de miles de personas que han reportado este tipo de problema, o sea, lo cual pudiera ya llevar a ser un problema de salud pública, sobre todo en Estados Unidos y en el centro de Europa, pero que desafortunadamente no está reconocida por la ciencia oficial. Entonces, pues es esto un tema muy curioso, Arturo y amigos. Pues no sé tú qué opines, Arturo, al respecto. Sí, hay, pues ahora sí que el resurgimiento, Rafael, amigos de Factor Desconocido, de enfermedades que ya se habían erradicado. Hemos estado observando la presencia ahora del sarampión, de la viruela, incluso, o también de la peste bubónica. Entonces, yo digo, se puede atribuir esto a otros factores también, como ahora esta nueva ola de personas que son antivacunas, y también ese es otro tema, ¿no? Las vacunas. Pero hemos observado este resurgimiento de las enfermedades que, pues bueno, con los avances médicos, con los avances en el aspecto de la asepsia, de la limpieza, pues prácticamente debieran de estar erradicados, ¿no? Ahora muchas personas se lo han atribuido precisamente a este tipo de estelas. Ahora hay diferentes experimentos, diferentes armas experimentales que pudieran indicar que se trata de estas estelas de condensación que podemos observar. Quiero comentarte, Rafael, amigos, que en el año 2001 fue presentado por Denis Kucinich ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Presentó un listado de armas cuya prohibición se propone, entre las que se mencionan, fíjate, las estelas químicas. Esto pudiera indicar que hay proyectos secretos de la Fuerza Aérea Estadounidense y de diferentes corporaciones químicas, de que pues efectivamente se están llevando a cabo este tipo de riesgos, de vuelos con estas estelas que efectivamente tienen una gran cantidad de químicos que pues efectivamente están dañando la salud y la biosfera, ¿no? El clima también de nuestro planeta. Hay personas que, bueno, comentan que estas estelas de condensación, a diferencia de las que se desprenden de los aviones comerciales y militares, duran prácticamente más de 5 horas en el aire. Entonces esa es una forma que quizás pudiéramos tomar en cuenta para identificar estas estelas de condensación. Sí, a mí lo que me llama la atención, Arturo, de este fenómeno es que más tarda algún investigador en publicar algún video, algún libro o alguna investigación sobre este tema de chemtrails, que ya los supuestos científicos o la ciencia oficial o los detractores o los negacionistas de este tipo de fenómenos se apuran para demeritar, denigrar, atacar a quien se atreva a tocar este tipo de temas. Es decir, es uno de esos temas muy polémicos que pues precisamente por la secrecía de los gobiernos, que pues ahora sí que, como decían los abuelitos de antaño, el que nada debe, nada teme. Es decir, si no hay algún programa de fumigación, si no hay algún proyecto secreto en donde se esté utilizando estos chemtrails para liberar a la atmósfera ciertos patógenos o ciertos elementos nocivos para el ser humano, para las plantas, para el ecosistema, entonces si esto no es cierto, entonces ¿por qué de manera tan virulenta se ataca este tipo de investigaciones? Entonces la misma virulencia del ataque de los negacionistas y de las personas que se dedican a atacar este tipo de investigación propicia que precisamente este tema resurja todavía más, porque entonces nos lleva a pensar y decir, bueno, entonces si no es algo que es nocivo, entonces ¿por qué se le ataca tanto a la divulgación de estos fenómenos? Pasa algo similar, Arturo. Ahora mismo recordaba algo que una investigación
que llevó a la muerte al querido investigador Andreas Faber-Kaiser hace ya algunas décadas. Yo recuerdo que Andreas, en su último libro de Pacto de Silencio, hablaba de una cosa muy siniestra allá en España, del aceite de colza, que se le dio como una explicación al hecho de que muchos españoles fallecieran, y se pretendió ocultar diciendo que una explicación peregrina de que fue el aceite de colza el que hizo que esto se diera una especie de intoxicación masiva ya en el territorio español, y esto llevó a la muerte a Andreas Faber-Kaiser, que bueno, pues si no hubiera sido así, yo estoy seguro que Andreas seguiría siendo uno de los pilares fundamentales de la investigación paranormal, ovni y fenómenos asociados en el mundo. Entonces, aquí Andreas se atrevió a rascar un poquito de las farmacéuticas muy importantes que siguen siéndolo en todo el mundo, y lo llevaron a la muerte. Entonces, ahora esto, ¿por qué lo relaciono con los chemtrails? Afortunadamente no ha habido algún investigador que hasta el momento, y esperemos que así siga siendo, que haya muerto por dar a conocer este tipo de fenómenos. Sin embargo, hay muchos indicios, sin ser conspiracionista, sin darle crédito 100% a todas estas investigaciones, pero sí hay muchas evidencias, Arturo y amigos, que nos llevan a pensar que algo se nos está ocultando. ¿Qué se nos está ocultando? No sabemos, porque también hay filtraciones de pilotos que incluso en los Estados Unidos han dado a conocer que a la luz pública que ellos eran pilotos que habían sido contratados de manera privada por agencias del gobierno de Estados Unidos para liberar ciertos químicos en el ambiente, y que luego estos pilotos, ya sea de manera anónima o de manera pública, dan a conocer que, pues bueno, ellos por su desconocimiento, por su ignorancia o por su codicia, habían aceptado ser contratados para liberar todo esto al medio ambiente, y que luego por arrepentimiento o por un acto de conciencia o por lo que haya sido, dan a conocer pues sus investigaciones acerca de estos fenómenos. Acá en Facebook, a través de la publicación de SM Radio, ya les publiqué, Arturo y amigos, algunos videos de varios investigadores que recientemente han dado a conocer este tipo de filtraciones y este tipo de fenómenos, y pues ya cada quien para que pueda ir forjando su criterio, Arturo. Sí, ahora también hay que hacer un llamado a las personas para que sean súper objetivos, muy mesurados también en este aspecto, que también no se crean todo lo que está en redes sociales, y que se enfoquen precisamente a leer, a investigar, a conocer, y ellos precisamente determinen, ¿no? No todas las estelas que vemos en el cielo son de contaminantes o de cosas en contra del control de la natalidad o de sembrar algunas enfermedades. Hay que ser prudentes y no caer en el sensacionalismo. Simplemente esta información circula, como bien lo comentas, desde la década de los 90, y que ha tenido un repunte verdaderamente importante a raíz de la aparición de las nuevas formas de comunicación, de las plataformas de redes sociales. Entonces, hay que conocer, no hay que ser tan paranoicos. Estaba escuchando ahora hace un rato, precisamente buscando información acerca de los chemtrails, a un youtuber español que hablaba precisamente de los chemtrails, y creo que parte de su información pues es muy buena, ¿no? Sí vale la pena escucharlo, pero la gran cantidad de especulación, de sensacionalismo que rodea la información puntual y fidedigna, pues de alguna manera desvirtúa el esfuerzo de comunicación que este youtuber hace. Entonces hay que ser muy cautelosos, hay que discernir, hay que pensar y pues tomar precisamente nuestras precauciones, tal vez hacer más ejercicio, comer mejor, porque no solamente a través de una estela de condensación nos pretenden controlar, nos controlan
desde muchos aspectos de nuestra vida, desde lo económico, lo social, lo religioso, incluso lo comercial, ¿no? Entonces hay que ser prudentes y que, pues bueno, las personas que estén interesadas realmente en conocer este aspecto de la llamada conspiración o de los conspiranoicos, pues realmente que se pongan a leer un poquito. Yo hace unas semanas estaba escuchando a este general español, Santiago Baños, que bueno, pues es un gran militar español y por supuesto de Europa, y él precisamente ha comentado y ha dado a conocer muchos puntos importantes acerca de los gobiernos, de la Fuerza Aérea, que están manejando precisamente este tipo de situaciones, y que en lo particular me parece una muy buena fuente de información calificada. Creo que hay que ver precisamente la fuente de información, de dónde proviene la información, analizar el medio de comunicación que se los está dando a conocer, y en base a eso pues uno decide y uno discierne, y asimismo tener muchos puntos de referencia, ¿no, Rafael? Sí, claro, y bueno, para también contextualizar esta información que estamos tratando, Arturo y amigos, también los chemtrails al parecer no son fenómenos nuevos, o sea, recientes, del 96 para acá. Hay por ahí un video que les puse la liga en Facebook, ahí pueden encontrarlo, en donde hay una investigación del canal Mundo Desconocido, muy interesante, porque lo que hace el investigador José Luis Camacho es que analiza una serie de pinturas del siglo XV en adelante, muchas de ellas ya de la parte, bueno, del paisajismo como tal, en donde podemos ver que ya en esos siglos se representaba lo que ahora le llamamos chemtrails. En algunas pinturas se puede ver en la representación del cielo estas formas de rejilla, algo muy raro, muy extraño, porque si en aquel entonces no existían aviones, entonces ¿qué era lo que producía estos fenómenos? Yo no me atrevo a especular, Arturo, la verdad no lo sé. Simplemente lo que me llama mucho la atención es de que pareciera que este fenómeno no es nada más reciente. Pareciera que se dio en el siglo XV, porque está representado en algunas pinturas. Luego ya damos un salto hasta el siglo XVIII, en donde se vuelve a representar el fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, pues aquí esto es un tema que nuevamente, insisto, es muy polémico. Ojalá que aquellos amigos y amigas que pues les haya interesado este tema puedan continuar adelante con la investigación, que si por ejemplo algún día se topan con este tipo de fenómeno, pues puedan tomar fotografías, así como le hice yo hace un par de días, para que haya un registro fotográfico de todo esto. A mí me parece que entre más se dé a conocer, entre más se divulgue este fenómeno, entre más se abra a la investigación, pues yo creo que esto nos puede llevar a un buen puerto, porque el hecho de negar algo, o de que, como le hace la ciencia oficial en general, que ya a priori niega algo y dice que estamos locos, o que estamos alucinados, o que pues estamos enfermos mentales porque damos a conocer esto y son puras alucinaciones, pues eso es justo lo que no hay que hacer, ¿no crees, Arturo? Sí, no solamente el aspecto de la ciencia ortodoxa, ¿no? Es evidente y es claro que también por parte de los diferentes gobiernos del mundo hay un ocultamiento, y no solamente de este tema, sino de muchos otros. Hay una manipulación de información muy marcada en la actualidad. A toda costa pretenden de alguna manera poner barreras a través de internet. Hace unas semanas vimos esta captura de Julian Assange, en donde pues bueno, se rumora que el gobierno ecuatoriano pues negoció un préstamo muy importante y que pues a cambio entregó a Julian Assange, le quitó
la nacionalidad ecuatoriana y lo entregó. Pero definitivamente, si no hubiera sido por las acciones de Julian Assange, de Wikileaks, de Edward Snowden, no hubiéramos conocido una cantidad de información oculta por parte del gobierno estadounidense que pues se lleva entre, como se dice coloquialmente, se lleva entre las patas los derechos humanos. Vemos este video donde pues fuerzas militares de Estados Unidos bombardean a un grupo de periodistas, y pues esto no lo hubiéramos sabido si no hay precisamente personas que pues dan a conocer este tipo de información que los gobiernos, por mantener un interés económico, por mantener un interés pues político definitivamente, pues oculta. Y dentro de todo esto pues existen grandes proyectos también militares, espaciales, tecnológicos, y dentro de ello, por supuesto, definitivamente está el aspecto farmacéutico, que como ya comentaba anteriormente, el tema de las vacunas también es un tema muy importante, muy polémico también. Más recientemente el tema también de la vacuna de la influenza, ¿no? También fue un tema muy interesante en el cual, pues bueno, muchas personas estaban escépticas de lo que les estaban inyectando, y pues bueno, ahí existen precisamente estos puntos de referencia en donde sí existe una manipulación y un ocultamiento en el aspecto de la información y de los proyectos en diferentes aspectos de nuestro entorno. Sí, yo creo que aquí la invitación sigue siendo, Arturo y amigos, a informarnos, a conocer de manera objetiva, sin alarmarnos, sin entrar en el extremo del conspiracionismo, sino simplemente aquí la invitación es de que en todos estos temas pues hay que saber, no hay que negar a priori, no hay que cerrarnos a las teorías que pueda haber acerca de este tema de chemtrails y de muchos otros. Y ahora que dices acerca de Wikileaks, bueno, pues yo le recuerdo que precisamente a raíz de que apresaron a Assange de mala manera, pues Wikileaks pues dio a conocer, me parece que 1 o 2 días después, millones de documentos que están ahí en la página de Wikileaks, a quien quiera puede consultar, y pues también la invitación está hecha a poder profundizar en todos estos documentos que así tal cual se han revelado, hay de todo ahí. Vayan ustedes a saber, para lo que es todo este tema del misterio, de los no identificados y demás, pues qué tanta información haya dado a conocer Wikileaks, porque entre millones de documentos, pues ahí toma tiempo para que todos los investigadores e interesados en este tipo de temas, pues puedan escarbar, por decirlo así, en toda esta información que se ha dado a conocer, y vayan a ustedes a saber qué pueda salir en el futuro, en el corto y mediano plazo. Y no solo en esta revelación de Wikileaks, puede haber más revelaciones en el futuro, y pues el tema pues puede volverse todavía más y más complicado, ¿no crees, Arturo? Sí, existen también otros grupos que han dado a conocer mucha información. Está el tema también de Anonymous, que pues han destapado muchos proyectos, muchas cosas de empresarios, de gobiernos, incluso de artistas, que bueno, pues están en el ojo del huracán, estas personalidades. Entonces, de que hay fuentes de información confiables, las hay. El asunto es tomarnos el tiempo de poder analizar, de poder discernir dentro de todo este mar de información y dentro de todos estos medios o diferentes plataformas de información que existen en la actualidad. Pues hay que ser un poquito crítico y pues analizar la información que nosotros queramos, ¿no? Así es.
Pues bueno, Arturo y amigos, pues solo nos resta hacer nuevamente la invitación a que pues no nos crean nada de lo que hemos venido a contar aquí del tema de chemtrails y todo esto que hemos venido a mencionar, que cada quien pues si tiene la semilla de la curiosidad pues puede investigar por sí mismo, ya sea de las fuentes que hemos indicado o de algunas otras que están disponibles en libros, periódicos, notas periodísticas, revistas, videos, etcétera. O también pues haciendo pues investigación de campo o corroborando por sí mismo estos fenómenos que luego aparecen en los aires. Pues aquí cada quien puede investigar por sí mismo, y bueno, pues agradecer a todos por su tiempo, paciencia y atención. Y bueno, Arturo, pues ¿con qué comentario podríamos cerrar de tu parte? Pues más bien darte las gracias, Rafael, por estar ahí en el estudio, y pues próximamente les llevaré información de San Joaquín, que en lo particular me pareció muy interesante, y te voy a ser bien honesto, ya extrañaba pues la investigación de campo, ya extrañaba estar tras la pista de lo que pues te da a lo mejor un pequeño párrafo de alguna nota, y tú le das seguimiento y se convierte en toda una historia verdaderamente interesante. Entonces más adelante les vamos a presentar esto. Ojalá también podamos hacer una transmisión de algún municipio de acá de Querétaro para poder contarles a los televidentes y radioescuchas de SM Radio y de Factor Desconocido pues todo el acervo en cuestión de leyendas, en cuestión de misterio, de la presencia de objetos voladores no identificados en diferentes partes del estado. Existen leyendas muy interesantes, existen relatos que de verdad no le piden absolutamente nada a algún reporte en Europa o en Asia o en África, ¿no? Aquí en Querétaro y en México tenemos un gran acervo en ese sentido. Pues afortunadamente, pues sí, hay que ser conscientes y hay que ser prudentes también de que pues no existen las condiciones también en algunos estados de la República, lastimosamente, de poder hacer una investigación de campo como antes. Ya la delincuencia y toda esa situación que pues impera en la República Mexicana, que esperemos y confiamos se solucione. Sin embargo, aquí en nuestros municipios del estado de Querétaro, pues también existe mucha información. Estaba escuchando también algunos peregrinos que van a la iglesia a la Basílica de Dolores de Soriano, allá en Colón, pues que en esta peregrinación hay muchísimas historias, y me hace recordar, por ejemplo, el tema de la Santa Compañía, ¿no? Allá en España, pues aquí en Querétaro, aquí en México también se dan este tipo de situaciones en donde pues algunas ánimas, algunos pues seres desencarnados, pues incluso han tenido la oportunidad de convivir con los peregrinos, y que pues verdaderamente tienen unas historias verdaderamente extraordinarias. Pero eso más adelante lo vamos a comentar. Y por reiterarte mi agradecimiento, Rafael, amigos, por tener el programa de Factores Desconocidos al aire. Un saludo al buen Rommel, que ya vi que puso ahí un monito, a ver si encuentran a Willy o algo así, lo puso ahí. Un saludo al buen Rommel, y nos vemos la próxima emisión de Factores Desconocidos. Ahora sí, ya allá en el estudio, ya estaré presente dentro de 8 días, Rafael. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias por su tiempo, paciencia y atención, y bueno, pues nos vemos en la siguiente semana con una nueva emisión de Factor Desconocido. Gracias a todos. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.